Así que tendrán por siempre lo que Él prometió, porque Cristo murió para librarlos de los pecados que cometieron cuando estaban bajo el pacto antiguo. No se asuste, estoy leyendo otra traducción. Bueno, si quiere le leo la que está acá. Así que, es el versículo 15, ¿verdad? Ok. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El que sigue, mi hijo, rápido. Versículo 16. Porque donde hay testamento, oiga, es necesario que intervenga muerte del testador. Esto significa, porque para que tú recibas tu herencia, el que te la da tiene que morir. El otro, rápido, por favor. Porque el testamento con la muerte se confirma. Tú puedes tener un testamento, pero si no mueres, el testamento todavía no sirve. Tiene validez o se vuelve completo cuando tú te mueres. Mientras tanto, solo es válido por asuntos legales. Pues no es válido, es más, aquí lo dice, pues no es válido entre tanto que el testador vive. El versículo 18 dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Espérate un momentito. ¿Se recuerda que cuando Jesús dijo tengo sed, le dieron a beber con una esponja como pareciera un hisopo, y le dieron agua a beber? Su corazón se rompió. Todo esto tiene relación. 20. Diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Versículo 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Cuántos son vasos aquí del Señor? ¿Cuántos son vasos? Han sido rociados con su sangre. Versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La ley dice entonces en ese versículo que casi todo se puede limpiar con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. Primera imagen, por favor. Hace mucho tiempo atrás, hermanos, tuve la oportunidad de vivir un tiempo en mi vida muy tremendo. Usted sabe que yo soy hijo de pastor. Mi padre recién pasó a estar en la presencia del Señor el año pasado. Tengo hermanos que son pastores, algunos presbíteros por ejemplo, la Asamblea de Dios en Guatemala. Entonces, desde que nací a un hogar cristiano y pude vivir como hijo de pastor muchas cosas bonitas y otras. Escuché mucha palabra. Yo escuchaba la palabra de todo el mundo, porque por ser hijo de pastor tenía que estar en la iglesia. En aquel entonces, algunos que son hijos de pastores acá lo saben, sí o sí tenías que estar en la iglesia. No había problema que estuvieras tosiendo, que estuvieras con 1000 grados de temperatura, había que estar en la iglesia. Entonces yo escuché palabra de Dios todo el tiempo, y no sé cuántas, tal vez cientos de veces escuché un versículo que hoy vamos a leer. Pero llegó un momento en mi vida cuando, a pesar de todo lo que había vivido, literalmente yo me sentí perdido. Me sentí sin dirección. Tenía mucho conocimiento, porque a la edad de 7 años yo empecé a predicar. Y le ayudaba a mi papá. Mi papá fue maestro en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios. Entonces aprendí mucho solo con ayudarle a revisar exámenes. Él ponía los exámenes y me daba 2 o 3 de los alumnos. Él leía la pregunta y mirábamos la respuesta y veíamos si estaba correcta o no. Y había un montón de incorrectas y un montón de correctas. Entonces, ayudándolo, fui aprendiendo lo bueno y lo malo que escribían las personas. Pero llegó un momento en el que estaba sin dirección, y lo peor era que me sentía solo. Mucha gente a mi alrededor, muchos amigos, pero yo me sentía solo. Y aún peor, me sentía vacío. Mucho conocimiento. Podía rebatir cualquier tema. Podía explicar la mayoría de los temas.
Podía escuchar un mensaje y cuando el predicador se equivocaba, en mi mente yo lo podía terminar. Podía relacionar, podía usar la hermenéutica, podía relacionar versículos con otros, en otras palabras, para explicarme mejor. Pero estaba vacío. Sabía de la palabra, pero estaba vacío. Yo no tenía la paz que la Biblia decía que yo podía tener. Y en un momento la paz que yo prediqué tampoco la podía sentir, y me pregunté si en realidad esa paz existía. Pero nunca dejé de asistir a la iglesia. Hubo un tiempo en el que no estaba tan bien con el Señor y aún así asistía a la iglesia. Por eso cuando alguien asiste a la iglesia que no anda bien con el Señor y nos damos cuenta, yo no soy de los que dicen no venga a la iglesia. Soy de los que dicen cuando peor esté es cuando más tiene que venir. Porque cuando más enfermo estoy es cuando más voy con el doctor. Y lo mismo este es un hospital espiritual. Nunca dejé de asistir a la iglesia, y un día que había Santa Cena, me estaba recordando de todo esto por la Santa Cena de hoy. Fui a la iglesia allá en California y el pastor que predicó sobre Hebreos 9:15. Y Hebreos 9:15 dice: por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Oiga, de un nuevo pacto, para que, interviniendo la muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, escuche, los llamados reciban la promesa, y escuché estas palabras, de la herencia eterna. Y cuando él empezó a explicar ese versículo, dije yo: wow, por primera vez en mi vida, ya a los 20 y tantos, casi 26 años, era un mancebo precioso. No sé qué pasó con la preciosura con el tiempo. Lo escuché de una manera diferente. Entendí ahora lo que era. Estaban hablándome de un nuevo pacto. Y estaba yo entendiendo que ahora el nuevo pacto no era un asunto, no era una cuestión de doctrina. Simplemente. No era una clase de bautismo que recibí cuando fui niño y me bauticé. Ni siquiera era un asunto de la declaración de fe de las asambleas de Dios donde yo crecí. Tampoco era el pacto que se había hecho en la iglesia donde yo estaba. Tampoco era solo un versículo bonito en la Biblia. Entendí que realmente había un pacto. La forma como fue predicado se me enseñó que había un pacto y que ese pacto era para mí, que era una realidad, que ese pacto sí podía transformar mi vida. Entendí que la sangre de Jesús no solo había pagado el precio de mis pecados, porque la mayoría de la gente entiende: la sangre de Jesús pagó el precio de mis pecados. Pero este versículo me hizo entender mucho más allá, porque no solo redimió mi alma, no solo redimió mis pecados, no solo perdonó mis pecados, sino que los quitó. Claro, pero el pacto va mucho más allá, porque habla de herencia. Y la herencia es algo que nos viene a nosotros, aunque tiene que morir la persona, pero hay algo que nos queda perpetuamente si nosotros hacemos que eso sea perpetuo. Le decía a una persona esta semana: lo que mi papá le dejó de herencia, usted necesita invertirlo para que se haga perpetuo. No vaya y lo gaste en algo que no necesita, porque se lo puede acabar en una semana. Mi padre me dejó una herencia muy bonita y me dejó también un terreno, y ese terreno hasta el día de hoy ni quiero venderlo. Y me han dicho: le doy tanto por el terreno, le doy esto y lo otro, y he dicho no, porque siento que es una herencia y me gustaría que se perpetuara. De hecho pensé, de pronto construir un templo ahí sería algo bueno, y dejar un testamento para que nunca se construya nada más, que sea siempre un templo, no sé, para perpetuarlo. Diga conmigo: perpetuarlo. Yo creo que hablaron más fuerte los hermanos en línea. Diga conmigo: perpetuarlo. La sangre de Jesús, entonces, no solo entendí que había perdonado mis pecados, que había pagado el precio de mis errores, sino que también me había dado acceso a una nueva vida. Una vida llena de gracia, una vida llena de paz, una vida llena de esperanza. Entonces, no solo lo creí, sino que lo recibí. Necesitas recibir lo que Cristo ha hecho en tu vida
Pero para recibirlo, tú primero tienes que creerlo. No puedes recibir algo en lo cual no has creído. No puedes creer en alguien quien tú no has oído. No puedes tú creer en alguna persona si no te lo han presentado y tú no has platicado, no has conversado con ellos. Entonces se dio que entendí todo lo demás. A pesar de ese momento en el cual yo estaba, empecé a experimentar en mi vida una transformación, pero fue radical. Escuche, fue radical. Diga conmigo, radical. Diga de nuevo, radical. La culpa que yo tenía, el miedo que yo sentía, aquello que me atormentaba, fueron reemplazados por paz. Empecé a sentir gozo en mí, pero no era un gozo cualquiera, era el gozo del perdón. Empecé a sentir que mi relación con Dios se volvió más profunda, se volvió personal. Mi relación con Dios ya no fue la misma de que hay un Dios y que yo soy el humano y que lo necesito y ahí se terminó. El problema de muchas personas es que creen en Dios, pero lo creen como en algo totalmente fuera de ellos e inalcanzable. Y la Biblia dice que el Señor nos dice: acérquense a mí y yo me voy a acercar a ustedes. Empecé a ver esa relación con Él, empecé a profundamente a comunicarme con Él, empecé a personalmente a comunicarme con Él. Ya no necesitaba el que otras personas me dijeran que yo me miraba bien para estar bien con el Señor, porque mi propósito había sido renovado. Empecé a vivir más feliz. Y el nuevo pacto me dio la libertad entonces de ser yo mismo, pero en la libertad de Jesús. Y cuando digo yo mismo, me dio la libertad de vivir sin máscaras, de vivir sin pretensiones, con la seguridad. Oiga bien, me ha permitido vivir con todo, por todo ese tiempo, con una seguridad absoluta en mí. Escuche bien, una verdad absoluta en mi corazón, en mi vida. Una verdad que ha llegado a cambiar no solo el centro de mi vida, sino todo lo que hay en mi vida. Me empecé a sentir amado por Dios. A veces creemos que somos hijos de Dios, pero no nos sentimos amados. Ocupamos el lugar del hijo mayor allá en la parábola del hijo pródigo. Creemos que solo tenemos que trabajar y hacer muchas cosas delante de Dios, pero cuando viene al amor de Dios ya no nos sentimos bien. Cuando escuchamos la palabra de Dios nos ofende. Cuando escuchamos los consejos del Padre nos ofende. Y Dios nos ha llamado para que seamos a sentir, para que seamos llamados a ser hijos de Dios, pero realmente a sentir que somos hijos de Dios, aceptados por Él. ¿Y sabe algo más? A ser acepto de parte de Él a pesar de mis errores. Incluso aquellos errores que yo pensaba que no podía quitarme de mí, las pretensiones que tenía, el Señor empezó a quitarlas. Mis debilidades, el Señor empezó a obrar en ellas. Entonces empecé a compartir mi testimonio con otros, y cuando empecé a compartir lo que Dios hacía en mi vida, empecé a sentir cómo la gracia de Dios aún se manifestaba más, y pude ver vidas transformadas. Incluso las vidas más difíciles pueden ser transformadas por el poder de Cristo cuando la gente empieza a entender que el pacto que Dios hizo con su sangre preciosa no fue un simple pacto, fue algo personal, fue algo real, fue algo profundo, y Cristo se quiere acercar a ti. Cristo quiere estar contigo. Cristo quiere que tú le tomes. Cristo quiere que tú le llegues. Cristo quiere darte una nueva vida. Pero Él no puede darte una vida si no la transformas y si tú no permites que Él la transforme. Él ha sido, hermanos, Jesús, la fuente de mi transformación, la base de mi esperanza. Él es la razón de mi alegría. Él es el motor de mi vida. Él es el motivo de mi vivir. Puedo tener problemas como usted no se imagina, pero los problemas no me agobian. Puedo tener dolores en mi cuerpo, pero los dolores no me hacen retroceder. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, en el momento que yo quiero echar para atrás, la gracia de Dios me abraza y me hace hacia adelante y me dice: hijo mío eres tú, yo te he escogido, yo te he protegido y te voy a proteger y te voy a sanar y te voy a cuidar. Hoy yo le pido a Dios
Y ahí donde está, permítame hacer esta oración. Padre celestial, yo te doy gracias por el regalo de tu Hijo amado Jesucristo, quien con esa sangre en la cruz del Calvario estableció para mí un nuevo pacto, para todos nosotros los que estamos acá. Yo te pido, Señor, que al hablar sobre esto que voy a hablar ahora, después de mi testimonio, que tú abras los corazones, que la gente que me escucha en el internet, que las personas que me escuchan hoy, que tus hijos e hijas, que los miembros de esta congregación puedan escuchar, Señor, abrir sus corazones para comprender la profundidad de tu amor. No solo tu amor, no solo tu amor, sino lo profundo que es. Pero, Señor, que conlleven también con ellos, al mismo tiempo, con ese amor, la responsabilidad de ser hijos tuyos, en el nombre de Jesús, en ese pacto precioso. Quiero hablarles primero sobre el antiguo pacto. En Éxodo capítulo 24, 8, y si usted gusta, si quieres, hijo, deja ahí un momentito, yo les leo. Yo le voy a estar leyendo la versión palabra de Dios para todos. Dice la palabra de Dios, Éxodo 24, 8: Moisés recogió la sangre que tenía en las vasijas y la roció sobre el pueblo, la echó sobre el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes. Y el pacto está basado en todas estas leyes. Yo quiero que todos pongan atención hoy. Un pacto, ¿qué es un pacto? Es un acuerdo entre dos personas, entre dos partes. Y el antiguo pacto se basaba en la ley y se basaba en los sacrificios de animales. Los sacrificios eran un recordatorio del pacto y de la necesidad del perdón. Y el antiguo pacto no podía quitar el pecado, pero sí lo podía cubrir temporalmente, para que la persona pudiese llegar y ofrecer sacrificio. ¿Me está escuchando? La sangre de los corderos, la sangre que era rociada, de acuerdo a la ley, cubría el pecado, pero solo lo cubría temporalmente. Hermanos, es necesario que el pecado sea quitado, no solo cubierto. Es necesario que el pecado sea borrado totalmente y que no solamente sea cubierto. Es necesario que nosotros vengamos a algo diferente, porque cuando el pecado solamente está cubierto, como que si yo cubriese, por ejemplo, esto acá, si yo solo lo cubro, usted ya no ve la figura, pero usted sabe que la figura aún está ahí. Para que nosotros tengamos una relación profunda con el Señor, es necesario quitar de una vez el pecado y esconderlo, tirarlo por allá donde ya no se vea, donde ya no esté, y quede limpio el lugar donde antes estaba el error. Pero el pacto antiguo hacía eso únicamente. Únicamente lo cubría. El Señor lo había hecho. No quiero hablar mucho sobre ese pacto. Pero el nuevo pacto, según Hebreos capítulo 9, versículo 12, nos habla que Cristo entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Él no ofreció la sangre de chivos, no ofreció la sangre de becerros, sino que Él ofreció su propia sangre. Y de esa forma el Señor nos liberó del pecado, pero nos liberó para siempre de él. Jesús, con su muerte en la cruz, inauguró un nuevo pacto. Diga conmigo, inauguró. Diga conmigo, cambió. Vamos, quiero oírle, diga, cambió. Diga conmigo, viejo pacto se fue, nuevo pacto ha entrado, ha venido, ha iniciado, ha empezado en mi vida. Jesús, con su muerte en la cruz, lo hizo. Inauguró algo nuevo. Su sangre derramada es el perdón perfecto. Porque gracias por ese amén. Porque era necesario que algo que valiera la pena pudiese quitar el pecado de la humanidad, el tuyo y el mío. Algo perfecto. ¿Sabe que en el viejo pacto, cuando los sacerdotes allá con Elí, yo creo que se predicó de Elí hace poco, ¿no? Y los hijos de Elí allá anoche. Y le voy a decir algo sobre eso, escúcheme bien. Era necesario que cuando el pueblo llevaba los corderos, los sacrificios, los animales que fuesen, y antes de ser sacrificado, era necesario que ese animal estuviera totalmente limpio, que no tuviera ni una mancha. ¿Se imaginan las palomitas? Tenían que ser blancas totalmente, sin mancha.
Los animales, los corderos tenían que no tenían que cojear, no tenían que tener ninguna mancha, tenían que ser correctos, solo para cubrir el pecado. Y cada quien debía de llevar su porción. Eso significa que si hoy en día aún estuviésemos bajo el pacto viejo para ese pacto antiguo, significa que cada uno de nosotros hoy, de acuerdo al pecado, tendríamos que entrar por estas puertas con un animal para poderlo sacrificar aquí en el altar. Me pregunto cuántos traeríamos: bueyes, camellos, elefantes, de acuerdo al pecado. Pero Jesús, al ser crucificado en la cruz, Él cumple las promesas que tenía el pacto viejo, el antiguo pacto, las cubre. Y cuando las cubre, Él establece un nuevo pacto. El nuevo pacto ya no era basado en la ley. El nuevo pacto ya no era basado en algo que Dios había dado por la falta de amor, por el pecado de los hijos de Israel o del pueblo de Israel. Ahora el nuevo pacto estaba siendo basado en la gracia del Hijo de Dios. Ya no era por la ley, ya no es por la ley. Ahora es por la gracia, porque Él nos ama con un amor sempiterno. Él nos ama con un amor tan real que no hay otro amor como el amor de Cristo Jesús. El nuevo pacto entonces nos trae el perdón de los pecados, pero un perdón perfecto, no un perdón cubierto. Cuando yo leo Hebreos 8, Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 11, oiga lo que dice. O si lo puedes poner ahí, mi hijo, por favor. Hebreos 8. Quédese conmigo porque vamos a tomar la Santa Cena. Oiga lo que dice Hebreos 8, del 8 al 11. Porque reprendiéndolos dice, oiga esto, por favor, es muy importante para usted. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. No guardaron la palabra del pacto, por lo cual yo los dejé, los abandoné, los olvidé. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno, diga conmigo, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hubieron generaciones del pueblo de Israel que no conocieron a Jehová de los ejércitos. Y el peligro de hoy en día de no enseñar el nuevo pacto a nuestros hijos es que ellos se pierdan. Hoy, hermano, lo que el enemigo está haciendo, lo que la gente que usted ya conoce está haciendo, están haciendo estragos en la mentalidad de los jóvenes. Están tratando de quitarnos a los niños. Hermano, yo estaba leyendo por una tesis que estoy escribiendo, estaba investigando y veía que hay más de 30 países en los cuales le permiten a un adulto, hermano, hacer lo que quiera. Puede casarse un hombre con otro hombre. Países que legalmente han absorbido esa ley de Satanás. Hoy todavía me golpeó más cuando entendí que en unos países como España, oiga esto, se le permite a una niña de 16 años y a un niño de 14 años, se le permite, creo son 16 los dos, se le permite tener relaciones sexuales libremente, donde ellos quieran, como ellos quieran, sin que los padres puedan decir nada. Contaba esto a un grupo de personas y ¿sabe qué dijo un joven? Me voy para España. Un jovencito. ¿Por qué? Porque se han olvidado de lo que Dios estaba diciendo acá. Les di un pacto, les di leyes y se olvidaron de ello.
En Guatemala, solo en Guatemala hay tantos casos de abusos contra niños que han sido impunes, o sea que no van a la corte, que no terminan en la corte por la pobreza que hay, por la pobreza de la gente. Hay cosas que se están viendo, hermanos, hoy en día, que es increíble, que es necesario que entremos al nuevo pacto, que es necesario que reconozcamos a Jesús, al Señor de los cielos, como nuestro Rey y Salvador. Es necesario que vengamos a la fe en Cristo Jesús, que seamos bautizados en Cristo, que estemos revestidos de Él. El pacto nuevo nos acerca a Dios. El pacto nuevo nos hace hijos de Dios. Y vea lo que dice el versículo 12 y 13. Y esto es lo que me gusta en el mismo capítulo. Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando tú vienes al pacto nuevo de Dios, cuando entras a la sangre preciosa de Cristo Jesús, cuando estás al pie de la cruz, al altar al pie de la cruz, Cristo se acerca a ti. Y cuando Cristo está contigo, no hay pecado que el enemigo te pueda acusar. No hay debilidad que el enemigo te pueda acusar. No hay iniquidad que el enemigo te pueda acusar, porque Cristo con su sangre te ha limpiado, ha quitado tu pecado, lo ha echado al fondo del mar y nunca jamás se acuerda de él. Por eso es que yo te digo esta tarde o esta mañana: Cristo viene pronto, pero viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha. Cristo viene pronto. Así que cuando yo veo esto, digo: Señor. Versículo 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hay un pacto sempiterno que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario, y fue limpiar tu pecado. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que nosotros lo escuchamos, lo entendemos, pero no lo creemos. Porque aquel que lo cree y practica, él practica estar en el nuevo pacto, no quiere volver a lo viejo. A quien Dios le ha perdonado su pecado, ya no quiere volver a hacer lo mismo. Ayer hablábamos con una persona y le decía yo: pero necesitas, si saliste de este pecado, necesitas, sí, el Señor te perdona, pero ya no volverlo a hacer, porque aquel que vuelve a cometer el mismo pecado es como el puerco que regresa a la suciedad del mismo, es como el perro que regresa al vómito. Y no lo digo yo por ofender a nadie, lo dice la palabra de Dios, lo dice la palabra de Cristo Jesús. Cuando el Señor ya me ha limpiado, ¿por qué quiero regresar a la escoria del pecado? Cuando Dios ya me ha limpiado, ¿por qué quiero regresar a lo sucio de Satanás? Si Dios me sacó de las tinieblas y me trajo a una luz admirable, ¿por qué voy a escoger, oh hermano, lo sucio, lo oscuro, lo tenebroso, por la bendición, en contra de la bendición de Dios? Hay privilegios que tenemos en el nuevo pacto. Gálatas 3:26 al 29 dice así, yo se lo leo, ahí déjalo: todos ustedes son hijos de Dios. Estoy leyendo otra versión, escúcheme. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo, porque ustedes fueron bautizados en Cristo y oiga, y ahora están revestidos de Él. Yo te pregunto, si estamos revestidos de Dios, hermano, ¿por qué todavía tenemos problemas? Si estamos revestidos de Dios, ¿por qué todavía la falda que pasa enfrente de ti aún te hace mover la cabeza? Si estamos revestidos de Dios, ¿por qué la lengua que viene a la par tuya de tu oído aún te hace voltear tu cabeza? El mismo pecado comete una persona que escucha mentiras y chismes de otra. El mismo pecado aquel que voltea a ver a la mujer de su prójimo. Y hay mujeres que también voltean a ver al marido de su prójima. Pero ustedes ya fueron bautizados. Todos son uno en Jesucristo. El otro día iba yo por la calle y de repente vi a un motorista así, bien guapo, hermano, hermoso, imponente, potente, que se pasó enfrente de mí. Y mi esposa me dice: ahí va Emiliano. Y yo no lo había conocido. Yo vi que mi esposa le hizo así. Yo dije: me dice: no, es Emiliano. Y le pité.
y no me oía. Y una señora que estaba vendiendo chicles, yo no sé cómo sabía tu nombre, ahí hablamos de eso después. Le dijo, no sabía su nombre, no. Le dijo, oiga, ahí le hablan. Y cuando él me vio, esperó en la moto. Hermano, yo pensé que otros iban a pitar y no pitaron. ¿Sabe por qué? No sonaron su bocina. Me acerqué y le dije, Dios te bendiga. Nos saludamos porque somos miembros del cuerpo de Cristo, porque nos amamos. Y yo lo vi contento, yo lo vi gozoso, trabajando. Y en ese momento oramos, hicimos una oración. Padre, bendice a tu hijo. ¿Por qué? Porque cuando entramos a ser bautizados en Cristo y estamos revestidos de Él, somos uno en Él. La Biblia dice, no importa si son judíos o no, no importa si son esclavos o son libres, no importa si son hombres o mujeres, son uno en Cristo. Ustedes, dice, si ustedes pertenecen a Cristo, oiga, también son la descendencia de Abraham. Aleluya. Ese texto me da tanta alegría, porque todo lo que Dios le prometió a Abraham por herencia, te lo ha prometido a ti también. Todo lo que Dios le dijo a Abraham, hasta donde tú ves será tuyo, lo que tú pises será tuyo. Voy a darte descendencia como las estrellas de los cielos. Y Jesús me está diciendo a través del apóstol Pablo a los Gálatas, me dice, ustedes, si ustedes pertenecen a Cristo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo esta noche, esta mañana? ¿Cuántos pertenecen a Cristo? Diga conmigo, yo pertenezco a Cristo. Allá en línea, dígame, yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Y si tú perteneces a Cristo, todas las promesas de Abraham son tuyas. Yo no sé si usted ha visto a los judíos cuando llegan a un lugar, a un país, llegan sin nada. En Estados Unidos específicamente, sin nada. La mayoría de invenciones que hoy existen fueron inventadas por judíos. El famoso iPhone, judíos. ¿Por qué no has inventado tú nada? Hermano, es que yo no tengo la mente judía. Algunos no se creen judíos, sino que se creen otra cosa. Pero aquí la palabra me dice, si ustedes están perteneciendo a Cristo, entonces también son la descendencia de Abraham. Cuando murió mi papá, alguien dijo, me parece que a usted no le dejaron nada, me dijeron. ¿Así? Y por una semana yo pasé como así. Parecía yo, no sé cuántos conocieron la mocosita. Ya se murió un elefante del zoológico. ¿No estaba enojado? No estaba enojado. Dije, bueno, está bien. Papá, sabes que yo, bendito el Padre, no tengo necesidad. Y hasta así dije, no tengo necesidad. Estoy bien. Va, mi amor, le decía. Sí, me decía. Porque todo lo mío es tuyo, le dije a ella. Sí, me dijo. Y todo lo tuyo, le dije, es mío, me dijo ella. Tal vez no me entendió. Y de repente me dice mi esposa, espérate, tu papá dejó ¿cómo se llama eso? Testamento. Vas a verle. Y cuando nos juntaron a todos, dijeron, fíjense que el pastor Rafael no dejó testamento. Entonces yo le hice así. ¿Sabe por qué? Porque cuando no hay un testamento delineado para quién son las cosas, todos los hijos tienen derecho. Entonces ya yo llegué a la oficina del abogado y me senté así. Porque dije, yo voy a alcanzar algo, aunque sea una canasta de aguacates, pero algo me va a tocar. Algo me tiene que tocar, porque soy de la descendencia de Rafael Guzmán. ¿Alguien me está escuchando? Incluso mi hermana en Estados Unidos, Seida, me dijo, no hombre, ya va a ver, a usted algo le va a tocar. Y me dijo algo que me gustó. No sé si está viendo mi flaquita hoy, mi hermana, si está viendo, que Dios la perdone, digo que Dios la bendiga. Y oiga, pero me dijo ella esto, escuche, me dijo, y si no le dejaron algo, a usted mi papá le dejó lo mejor.
Le dejó esa unción que él tenía, ese deseo de pastorear, ese deseo de bendecir, ese deseo de interpretar la Biblia. A usted le dejó algo espiritual, a usted le dejó algo que no se compra con dinero, le dejó una herencia tremenda. Y cuando veo la palabra, oiga, dice: si tú eres hijo de Dios, si has creído en Jesucristo, date el orgullo de decir: yo también soy linaje de Abraham, yo también tengo la tierra prometida. Todo lo que yo vea, todo lo que mis manos toquen, serán bendecidos, porque soy linaje de Abraham. Ahí no se queda, oiga. Entonces, dice, ponme Gálatas 3:29. Entonces, si pertenecen a Cristo, también son la herencia de Abraham. Escúcheme aquí, por favor. Se ríen al ratito, óigame. Y dice: y si son la descendencia de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Aleluya. Yo no sé si alguien está contento esta mañana, yo no sé si alguien está feliz esta mañana, pero el nuevo pacto, la Santa Cena, te debe recordar que aunque no seas judío, aunque no tengas apellido judío, llevas una sangre espiritual, la cual te ha hecho heredero de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Por eso la pobreza se tiene que ir. Por eso, escúchame, la pobreza se debe de salir huyendo. Por eso las necesidades no deben existir en tu casa. Muchos no entienden por qué muchas madres solteras, viudas algunas, y algo otro porque su esposo no está, no entienden por qué porque es que comen, cómo pagan renta, cómo lo hacen. Es que recibiste a Cristo, y el que recibió a Cristo tiene la promesa de Abraham. Y Jehová dijo: no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo. El que te guarda no se duerme, el que te guarda ni siquiera bosteza, no se adormece, el que guarda a Israel. ¿Y quién es Israel? Sino la descendencia de Abraham. Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Tenemos acceso a la gracia y el perdón de Dios. Hermano, escúcheme, debería de estar saltando en la silla cuando yo le digo: usted es hijo de Dios, usted tiene gracia de parte de Dios, tiene acceso a la gracia de Dios, tiene acceso al perdón de Dios. Somos parte de la familia de Dios, una comunidad de creyentes en todo el mundo. Alguien en otra parte del mundo está orando y diciendo: Señor, bendice a tus hijos en otro país. Señor, bendice a los necesitados. Y tenemos la esperanza de la vida eterna. Pero entremos al punto de las responsabilidades del nuevo pacto. Ya casi termino. Las responsabilidades del nuevo pacto. Déjalo ahí, yo les leo 1 Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Oiga lo que dice. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios, oiga, si hacemos lo que Él nos manda. Se lo parafraseo. Usted puede estar seguro que está gozando de Dios cuando usted está haciendo lo que Dios le manda, no lo que a usted le gusta. Si yo hiciera lo que a mí me gustara, tiene la menor idea. Si yo hiciera lo que a mí me pareciese o me pareciera, pero no lo hago, sino que hago lo que a Dios le gusta. Pastor, ¿por qué no? Porque quiero hacer lo que a Dios le gusta. Mira, ¿y por qué no? Porque quiero hacer lo que a Dios le gusta. Pero está sufriendo, quiero hacer lo que a Dios le gusta. Pero te está enfermando, pero quiero hacer lo que a Dios le gusta. Pero ¿por qué quieres hacer lo que a Dios le gusta? Porque sé que tengo herencia. Hay una herencia divina en la cual yo tengo mis ojos fincados. Mi herencia no está en esta tierra. Mi deseo no está en los bienes de esta tierra. Los bienes de esta tierra solo vienen añadidos a que yo busco el reino de Dios y su justicia. Dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Alguien puede decir: yo conozco a Dios, dice el versículo 4,
Pero si no obedece sus mandamientos, dice la Biblia, que es un mentiroso y la verdad no está en su vida. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Entonces, si tú no estás haciendo los mandamientos que Dios te ha mandado, estás mintiendo y Jesús no está en tu vida. Pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. La prueba de que andamos bien con Dios es la siguiente. Escuche bien, versículo 6 dice: el que dice que permanece en Dios debe de vivir como vivió Jesús. No te das tus vacaciones para Navidad. No, no te la das. Buscas a Dios. Y cuando la carne quiere ir amárrala. Llámame, yo te amarro y te traigo amarrado a la iglesia. No hay problema con eso. Un día alguien me dijo: pastor, venga a traerme a mi casa en California. Venga a traerme a mi casa, porque si usted no viene, yo no voy. Y pensé que estaba bromeando. Y yo dije: no me ha dicho nada malo. Y le dije: llego. Y él pensó entonces que yo estaba bromeando. Y el día en la mañana, un domingo, llegué una hora más antes de lo normal y toqué la puerta. Él estaba en pantaloneta. Lo agarré con otro hermano y nos vamos al culto. No me he bañado, nos vamos al culto. No he comido, nos vamos al culto. Pastor, por favor, vos me lo dijiste, hoy te vas conmigo. Y te siento hasta adelante. Porque el que dice que permanece en Dios debe de vivir como Dios anduvo. Debe de vivir como Jesús vivió. Debe de caminar como Jesús vivió. Debemos amar a Dios y debemos amar a nuestro prójimo. Debemos de vivir una vida santa y obediente a Dios. Debemos de compartir el mensaje del nuevo pacto con Dios. Si tú no compartes el pacto que Dios tiene y te ha dado a ti, estás en peligro. Yo quiero concluir. La palabra de Dios dice: ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos hemos unido a Él en su muerte? Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo. Oiga, y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, que es el Espíritu Santo, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Yo no sé de usted, pero yo necesito estar no solo bautizado en las aguas, yo necesito estar bautizado en Cristo. Y la pregunta del millón es: pastor, ¿qué hago si de vez en cuando yo tengo problemas? Gracias por el favor que se me quiere hacer, pero mejor no. Sí, quítamelo, por favor, disculpe. Gracias, adoro el favor, muchas gracias. Lo que hoy hacemos al tomar la Santa Cena nos trae a nosotros de nuevo la oportunidad de decirle al Señor: aquí estoy para que tú me perdones. De mis tres hijos, Lucy, bueno, Rafaelito es un joven que ama a Dios con todo su corazón. Las otras también, pero Rafael, no hay mucho que decirle. Creo que fue el que más me sufrió. Tanto que un día llegué y algo había pasado en la casa y le llamé a Rafael: usted es el mayor, ¿qué es lo que tengo que hacer con usted? Le dije, pero yo estaba preguntando como, ¿qué más puedo hacer? Y me dijo: pégueme. Porque creía que con pegarle era todo, y no, obviamente no era eso. A veces el Señor nos está diciendo: aquí estoy para perdonarles. Y nosotros creemos que lo que merecemos es la muerte, que merecemos que no nos perdone, porque lo que hemos hecho es muy malo. Y el Señor nos está diciendo que no hay absolutamente nada que Él no pueda perdonar, una vez nosotros decidamos no volverlo a hacer. El problema está que si lo volvemos a hacer una y otra vez, llega el momento cuando ya no se nos cree. Pues mi Lucita era una de las que
ella podía tener lo que quisiera de mí. Ella sabía dónde tenía yo mi dinero. Una gavetita que había ahí. Y a veces llegaba yo y miraba que la gaveta estaba media abierta. Y decía yo, y ya vino Lucy. E iba con mi hija y le decía, mija, did you go into my drawer? Mija, ¿tú abriste mi gaveta? Y ella se me quedaba viendo. Y una vez me dijo, ¿y? Así, ¿y? Sí, me dijo, ¿y? Como me quedo viendo yo y le digo, ¿cómo que ¿y? Es mi gaveta. Y ella me dijo, soy tu hija. Y todavía me dijo algo que no sé si es totalmente correcto, pero me dijo, y mientras tú no estés casado, yo tengo derecho a todo tu dinero. Chiquita. ¿Y qué cree que le dije yo? Agarré un cincho, el más grueso que yo tenía, y le despedacé la espalda, ¿verdad? Dije, wow, qué confiancita la tuya. Y me dijo, sí. Y me abrazó. A veces nosotros creemos que no tenemos derecho de llegar al Padre. A veces creemos que no tenemos el derecho, ¿alguien me está escuchando?, de llegar delante del Señor y decirle, soy tu hijo, soy herencia de Abraham y tengo derecho de pedirte perdón porque tú eres mi Dios. Tú puedes llegar delante de tu Padre y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y para ahí. No le digas, no soy digno de ser llamado tu hijo, sino que dile, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero yo he venido a la cruz donde tu hijo me dio a mí el perdón de mis pecados, donde su sangre me limpió de todo pecado, donde el nuevo pacto me hizo ser herencia de Abraham, en donde puedo llegar libremente a gozar de todo lo que tú tienes en tu gaveta. El Señor dice, pruébenme en esto. Aunque está hablando de lo financiero, pero el Señor dice, pruébenme en esto y verán cómo yo les abro las ventanas de los cielos y verán cómo los lleno yo de bendición, de manera que les va a sobreabundar. Yo quiero la sobreabundancia del Señor. Yo no sé de usted. Antes de iniciarnos, orábamos por perdón de pecados. ¿Cuánto le pidieron al Señor perdón de sus pecados? Levante la mano que le pidió perdón al Señor de sus pecados. ¿Le puedo decir algo? Si el Señor hubiese venido del momento que iniciamos a y no me hubiese dejado terminar, todo aquel que pidió perdón de sus pecados se hubiera ido con el Señor. ¿No le hace a usted sentirse feliz? Pero hoy yo quiero decirle a usted, para llegar y literalmente, cuando traducimos la realidad de lo que Jesús quiso decir, cuando Él dijo, cuando ustedes se reúnan, tomen la Santa Cena, dice, háganlo en memoria mía, dice el versículo normalmente, lo dice en la versión Reina Valera. Pero traducido quiere decir, júntense y acuérdense de mí. Pero ¿por qué me voy a acordar del Señor yo? Pastora Astrid, ¿por qué me voy a acordar yo al Señor? Ingrid, perdón. No se ponga nerviosa. ¿Por qué? Es que había pastora Astrid. ¿Por qué me voy a acordar yo del Señor? ¿Por qué, pastor Mario? Porque Él me salvó. Me voy a acordar de lo bueno de Él. Ustedes cuando se acuerdan de mí no se acuerdan de lo malo mío, se acuerdan de lo bueno. Cuando hagan esto, cuando se junten a hacer esto, acuérdense de mí. ¿Qué me recuerda el Señor? Que Él es todopoderoso. Solo tú lo creíste, fíjate, pastor. Te voy a predicar a ti porque yo creo que la congregación no creyó. Me voy a acordar del Señor que Él es todopoderoso, que Él es sanador y que Él es galardonador de los que le buscan. Que Él puede sacarte del lodo cenagoso. Él puede sacarte de cualquier situación, cualquier enfermedad. Mi Señor la puede sanar, porque eres Jehová el sanador.
Hoy yo quiero que tomemos la Santa Cena y quiero que en línea se preparen también. Pero ¿ya están listos? Quiero que tú prepares tu corazón. Quiero hacer una oración. Inclina tu cabeza, porque vamos a recordar a Jesús. Todos sentados, por favor. Este momento es muy especial. Si hay algo que te impide, según tu mente y tu corazón, no tomar la Santa Cena, dile al Señor hoy: perdóname, Jesús. Yo quiero participar y recordarte. No quiero que el enemigo me quite el privilegio de no poder recordarte esta mañana, de no poder decir: tú me perdonas, tú me limpias, tú me curas, tú me restauras. Todo lo malo que he hecho hoy, esta semana, este mes, en lo que va de este año, yo te pido que me perdones. Y este primer domingo del segundo mes del año, Señor, aquí estoy para recordarte.